Muy bien, queridos, comenzamos entonces la clase de reforzamiento del día de hoy, la cual tiene como objetivo evaluar los casos pendientes del debate. En este caso, recordemos que los objetivos principales de ese proyecto, del proyecto del debate principalmente, son los objetivos 24 y 21, donde lo que nosotros buscamos es dialogar constructivamente con el fin de evaluar o aproximarnos al género del debate. Para poder contextualizar esto, debemos recordar que el debate que nosotros realizamos era un debate simple donde tenía una estructura básica de introducción, presentación de argumentos, confrontación y conclusión. La clase anterior hubo un grupo que pudo presentar de esta manera con toda la estructura correspondiente, pero en esta clase se van a presentar grupos que no tienen contraparte. Por lo tanto, lo que vamos a presenciar hoy día no es propiamente tal un debate, pero sí vamos a tener la presentación de estas dos instancias, la introducción y la presentación de los argumentos, ¿ya? En este caso, la idea es que los grupos nos presenten sus argumentos y nosotros como audiencia podamos dar nuestra opinión sobre el razonamiento que ellos establecen en base a un tema polémico, ¿ya? Vamos a partir entonces con la presentación de Ignacia, que nos va a presentar. Nacha, ¿su tema cuál es? El mío es el uso del teléfono en la sala de clases. Yeah, perfecto. El Como uso del herramienta teléfono, de... perfecto. El uso del teléfono en la sala de clases. Entonces, lo que nos va a presentar Ignacia es su tesis y los argumentos para que después nosotros podamos dar también nuestra opinión con respecto a su tema. Ignacia, cuando esté lista, Ya. ya, perfecto. Comience. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la implementación del teléfono celular dentro de las salas de clases. Como sabemos, el teléfono es un objeto el cual su principal función siempre fue facilitar la comunicación a larga distancia, ya que las cartas eran algo muy extenso y que se demoraba mucho tiempo. Actualmente esa no es su única función y podemos corroborarlo con la situación actual mundial por medio de la pandemia, lo cual el teléfono nos ha facilitado mucho las clases, las entregas, cuestionarios, incluso la comunicación a larga distancia para poder hacer trabajos. Personalmente siento que debería implementarse por algo netamente eh, práctico. Es bastante didáctico usarlo y es algo que todos creo que tenemos, para no decir la gran mayoría, y todos sabemos manejarlo de manera correcta, el cual nos facilita mucho más ciertas investigaciones, ciertos tiempos, medir ciertas cosas, entregar fotos, medir algún otro cuestionario, realizarlo o ese tipo de cosas. Ya que aunque la comunicación siempre fue su principal función, actualmente se ha modernizado a lo largo de la historia. Y esto ha sido debido a la implementación de tecnología. Si queremos modernizarlo, sería perfecto implementarlo dentro de las salas de clases, donde facilita muchas situaciones en las cuales comúnmente siempre se acompleja o uno o el profesor o cualquier persona que esté pasando por esa situación. Esto demuestra que sería mucho más sencillo, mucho más práctico, didáctico e incluso motivador para ciertos alumnos el uso del teléfono dentro de la sala de clases, porque facilita muchas situaciones. Perfecto. Nacha, ¿usted tiene sus argumentos con respaldo? No, o sea, tengo las plataformas, pero no cité a nadie en esta ocasión. Ya, no cito a nadie en esta casa. ¿Usted está a favor entonces del uso de los teléfonos en la sala de clase, verdad? Sí, sí. Quiero saber cuál es la opinión del resto de los estudiantes con respecto a lo que dijo su compañera. Vamos, que aquí abrimos la palabra, todos pueden opinar. Por favor, no me hagan sacar uno de manera obligada. Que igual, eh, yo cacho que en ciertas situaciones se debería como utilizar más el teléfono y en ciertas situaciones no. Por ejemplo, no sé, porque en tecnología nos pasen una unidad de cómo, no sé, a ver, cómo, Programación, por así llamarlo. sí, pero como más simple para el celular, pero en realidad como más para los más pequeños, como que sepan cómo ocuparlo para hacer sus trabajos, cómo usar el Para Word por el realizar funciones básicas, sí, creo que... celular.
es como también es necesario porque al final eso es el futuro en realidad de todo. O sea, existe como una necesidad de actualizarnos en ese sentido. De actualizar en general todo. Porque, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta en el caso de algunos estudiantes que tienen muy buen manejo del celular en cuanto al uso del Internet y las redes sociales, cuando llega el momento de operar las herramientas, por ejemplo, de Word, Publisher, PowerPoint u otro tipo de programas, ¿cierto? Que son un poco más complejos, no se manejan, ¿cierto? Para poder realizar sus trabajos, ¿ya? Ahí tenemos como una falta de, podríamos decir, de perfeccionamiento en torno a estas herramientas. Si bien nosotros manejamos bastante bien el celular, por lo general nuestro uso está más relacionado con las redes sociales. Y aquí está el punto que me complica, Ignacia. ¿En qué sentido? Aquí yo voy a jugar la contraparte, podríamos decir. Eh, ¿Cómo nosotros podríamos controlar este tema de la adicción a los teléfonos a partir de las redes sociales? Porque claro, si permitimos el uso del celular en clase, quiere decir que en ningún momento se le va a poder requisar el celular a ese estudiante, independientemente del uso que le esté dando. Entonces, nosotros sabemos, y hay estudios que lo comprueban, bueno, los mismos creadores de las redes sociales, de hecho, lo dicen, que ellos tienen distintos mecanismos para producir que el usuario esté más tiempo conectado a ellas, ¿ya? Entonces, ¿cómo nivelamos esto? Sería correcto tener un control, que los profesores supieran manejar la situación y que también en alumnos más grandes la responsabilidad fuera mayor. ¿En qué sentido? Uno sabe cómo prenderlo, cómo apagarlo, que tuviera como horarios en el sentido. Si es para la actividad, usarlo solo en la actividad y no antes. Ya, Si es para perfecto. un trabajo, usarlo en el horario de trabajo y no antes o después de ese horario, porque si no sería un cumplimiento a nivel académico, por así llamarlo. Efectivamente, de hecho el reglamento que nosotros tenemos es bastante parecido a eso, porque si bien los teléfonos están prohibidos para que ustedes los traigan al colegio, existe posibilidad de que puedan utilizarlos para algunas actividades siempre y cuando estén autorizadas por el profesor y haya una información previa, es decir, una comunicación, una dirección, ¿cierto? Donde se indique que cierto día se va a trabajar con el celular para ocupar tal herramienta pedagógica, ya que Yo eso creo también podría ser. Javier. por, por ejemplo, una de las opciones, o sea, que mayormente se podrían ocurrir sería que el profe llevara una caja y requisara todos los celulares al inicio de la clase, po. Ujú, Pero en realidad eso también es peligroso porque sé que si llega a perder un teléfono, la responsabilidad cae completamente en el profesor, po. exactamente. Creo que eh, todas las personas que, no sé, po, lleven sus celulares comúnmente, deberían dejarlo anotado como en un cuaderno y en realidad agarrar el celular, apagarlo y dejarlo encima de la mesa, con una Claro. esquina, Ujú, o algo de la propia mesa del alumno, po. claro. Y que el celular quede ahí, que el profesor cerciorara de que, o sea, se cerciore de que finalmente el celular que está apagado. Bueno, ahí tú tocaste otra arista que también es compleja con respecto al uso de los celulares en el aula, que tiene que ver con el costo de los teléfonos y quién se hace responsable sobre eso. Si las instituciones dan la autorización para que los estudiantes traigan su celular, deben asegurar como la seguridad básica, podríamos decir, para que estos elementos estén como resguardados. ¿Y qué pasa si no? Si no lo están, ¿quién se hace responsable detrás de eso? Ahí está, hay como otro conflicto, yo creo que tienen las instituciones también para permitir el uso de celulares en el aula, ¿ya? Aunque a mí me complica más lo otro lo que tiene que ver con el control de los usuarios con respecto al uso del celular. Yo considero que es súper importante, de hecho, algo bueno que ha tenido el currículum últimamente, que ha ido incorporando en la educación, ¿cierto? Los mecanismos de prevención con respecto al uso de los teléfonos, la incorporación de las fake news dentro de nuestra vida digital, que es algo que está entrando con bastante fuerza, ¿cierto? También el ciberbullying. Son cosas a las cuales estamos expuestos y que tenemos que aprender a trabajar con ellas. Ahora, el tema está en decidir cómo lo vamos a trabajar, si efectivamente lo vamos a incorporar derechamente a la educación, y para eso nosotros tenemos que tener cierta relación con el celular, ¿cierto? Dentro de la sala de clase. Y también, perdón, que aquí perdí la idea porque viene entrando una persona, ahí sí. Ya, perfecto. O mantenerlo fuera, esa es como la dicotomía que tenemos en esto, porque a veces creemos que por
tratar de prevenir ciertas situaciones, lo mejor es como alejarlo. Pero en este caso, como sabemos que es algo que llegó para quedarse, tenemos que aprender cómo a manejar manejarlo. eso. Exacto. ¿Ya? El tema es que es algo tan nuevo, que ha avanzado tan rápido, porque yo me acuerdo desde el 2000, nosotros no todos tenían computadora, en este momento todos tienen aparatos digitales, y estamos hablando hace 20 años atrás, o sea, es muy, muy poco tiempo que se ha dado como una explosión en el avance de esta tecnología, es algo que va a ir avanzando cada vez más y que tiene menos políticas regulatorias, o sea, no hay sanciones en la web para el mal uso del Internet, ¿ya? Y ese es como uno de los grandes complejos que tienen como estos sistemas y que yo espero que de hecho uno de los precursores que inició con la plataforma Google, con Gmail, está trabajando fuertemente con eso, con el tema de cuál es la ética que se trabaja dentro de las redes sociales o estos medios de comunicación masivos. ¿Ya? Es algo que todavía, imagínense, es un conflicto que se dan en naciones que están a la vanguardia de esto y que no lo tienen solucionado. Imagínense en lugares donde somos simplemente usuarios, como es Chile. Nosotros no somos creadores de este tipo de tecnología, somos solamente usuarios y dependemos de cómo se está legislando con respecto al tema, qué es lo que se está pensando, cómo se va a llevar a cabo, cuál es la mediación que vamos a tener, desde qué infancia, desde qué año, por ejemplo, se podría utilizar los celulares, que también es un conflicto, porque yo veo cada vez estudiantes más pequeños con celular. Entonces tenemos que pensar en cuáles van a ser los efectos en torno a eso. Es súper complejo. Es un tema bastante interesante en realidad porque es muy cercano a nosotros. Y yo creo que todos nos hemos planteado esta pregunta en algún momento. No sé si alguien más quiere comentar algo, si no lo pasamos al siguiente debate que tiene que ver con la eutanasia. Yo le puedo Francisca, decir algo. sí, comen. Ya, es que yo el año pasado iba en otro colegio, no Ujú. estaba acá. Entonces, respecto al tema de los celulares, nosotros, el colegio nos permitía llevar el celular de octavo hacia cuarto medio. Ya, Los cursos más chicos no podían llevarlo, y si lo llevan y se les perdía, ya no era responsabilidad del colegio, sino del apoderado o del alumno. ya, perfecto. Y, por ejemplo, para las clases, los profesores sí nos dejaban usar el teléfono para, por ejemplo, buscar información o algo que tenga que ver con la actividad. Exacto. Pero si, por ejemplo, la profesora nos veía que nosotros estábamos en redes sociales o jugando, nos decía, ya, pásenme el celular, y como que nosotros se los pasábamos y lo entregaba al final de la clase. Pero ahí nosotros, por ejemplo, como que teníamos que buscar información, por ejemplo, en diccionario o en libro. Exacto. Y Sí. los otros mientras tenían que buscar información en el celular. Ujú. Efectivamente, el celular, como dice Francisca, es una herramienta súper útil. De hecho, que uno lo ocupa mucho en las clases. Ustedes saben que, bueno, no alcanzamos a trabajar directamente nosotros en la sala de clases, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos con la plataforma, el Quizzes, y esa es una aplicación que nosotros en la sala de clases lo utilizamos con el celular, ¿ya? Porque no hay otra forma de hacerlo en ese momento, ¿ya? Nos puede brindar muchas herramientas, pero justamente como dice Francisca, está el tema también de cuán responsable se va a hacer la institución en torno a este tema, porque ella planteaba, por ejemplo, que si se pierde el celular desde octavo hacia abajo, la institución no se hace responsable. Pero ¿qué pasaba si se pierde el celular en cursos más grandes, Francisca? ¿O nunca te tocó ver un caso así en el colegio donde estabas? O sea, por ejemplo, una vez en mi curso se había perdido un celular, Ujú. pero ahí llaman al apoderado y empiezan a investigar sobre el celular. Claro. Y eso hacían, o sea, investigaban por el celular y, por ejemplo, en las pruebas, nosotros podíamos llevar el celular, nosotros siempre podíamos llevar el celular y lo podíamos Ya, ocupar en los recreos. ya, perfecto. Pero en las pruebas nosotros teníamos que dejarlo sobre la mesa o se lo pasábamos al profesor. Ya, súper. O sea, igual había cierto control sobre el uso. Sí, y si por ejemplo nos pillaban en la prueba con el celular, nos los quitaban y tenía que venir a buscar el apoderado. Ya, perfecto. Súper. La mayoría de los colegios aplica eso, ya es como casi una norma general. Ahora hay otros colegios que evitan ese tipo de situaciones y de plano prohíben el uso de celular en el colegio, dejando como casos excepcionales para actividades pedagógicas, ¿ya? Pero informados, que eso también es otra solución que se ha dado. Javier, ¿tú ibas a decir algo? Sí, en mi antiguo liceo eran más brígidos en ese tema. O ¿En qué sea, sentido? por ejemplo, si te quitaban el celular, no sé, sea el día que fuera,
solamente lo puedes retirar los días viernes, después de clase. Ya, No sé, pues me quitan el celular un martes y yo estaba toda la semana sin el celular hasta el viernes que a final de clase. claro. Y los viernes a finales de clase se hacía una fila larga igual. Y ahí le entregaban el celular. Hay otros lugares Sí, donde son más complejos, ahí tenemos que tener ojo con el vocabulario, más formal. Muy bien, Javier. Hay casos que son más complejos, ya donde efectivamente los apoderados tienen que ir a retirarlo, ya cuando se lo requisan. Pero eso depende de la normativa de cada colegio. Ahora, el foco de la discusión tiene que ver qué tan beneficioso es. Yo considero que sí, efectivamente es muy beneficioso, pero hay También tiene su contraparte. hay ciertos perjuicios también, efectivamente, porque debe haber una especie de control, podríamos decir, sobre el mal uso, pero eso yo creo que tiene que ver también con un problema de educación, ya desde más pequeños, ¿ya? Porque cuando son pequeños, para lo general, para lo que lo ocupan, son para los juegos. Entonces, no hay una educación sobre cómo sirve el celular como una herramienta, ¿ya? De aprendizaje en ese Es sentido. una, como su supuesta educación sería como que sirve para entretención, para a un rato de ocio, no Lo para una tienen más asociado investigación con eso. o para algo más. Justamente, lo tienen más asociado con eso. Y quizá, si eso cambiara, podríamos empezar a educar con respecto al uso del celular de manera más consciente y con normativas también, ¿ya? Porque ustedes saben que el anonimato que nos brinda las redes sociales nos permiten también incurrir en varios actos que no son beneficiosos para la sociedad, justamente. Ya, queridos, muy interesante el tema, muy bien, Ignacia, la felicito por tener la valentía de presentar en este momento. Me parece que fue una presentación bastante buena, considerando que estaba sola. Lo que sí tiene que considerar en las próximas presentaciones, cuando estamos realizando un debate, en este caso no es un debate propiamente tal, porque tenemos una parte solamente, es súper importante la incorporación de las fuentes, ¿ya? Dentro de nuestra argumentación, estudios que puedan respaldar nuestros argumentos, ¿cierto? O posturas, ¿verdad? O también hechos concretos que nosotros hayamos podido vivenciar y que sean de conocimiento masivo, que ese también corresponde a un tipo de razonamiento. Bien, queridos, comenzamos entonces con el siguiente grupo, el siguiente debate o presentación, mejor dicho, de la argumentación, de si es necesario legislar sobre la eutanasia. Básicamente lo que se busca acá es aprobar la eutanasia para casos terminales adultos, ¿ya? Y con no, consentimiento del paciente. Vamos a dejar que el grupo presente su postura en la introducción y posteriormente pasamos a los argumentos. Pueden profe, comenzar, chicos. Dígame, Javier. existe un pequeño problema, que justamente la persona que decía los argumentos y tenía como toda esa parte preparada, faltó. ¿Ya? ¿Qué? Entonces presenten la introducción, a grosso modo los argumentos y nosotros opinamos para que puedan presentar y no pierdan su beneficio. ¿Ya? Ya. Perfecto. Comenzamos entonces. Recuerden que todos deben tener la cámara encendida, las personas del grupo. Comienza. En este grupo, a favor de la aplicación de la eutanasia, se conforma de Javier Aravena, Krishna Gangas, Matías Escobar y Lía Salas. La eutanasia es un método por el cual un paciente con alguna enfermedad terminal que está pasando por un sufrimiento insoportable pueda morir con dignidad y tranquilidad, sin tener que prolongar más un sufrimiento. La eutanasia se representa por un camino seguro hacia la muerte para el paciente y para sus familiares. Este acto tiene siglos de práctica efectuándose con el único fin de ayudar a los enfermos que sufren a causa de una enfermedad mortal o irreversible o terminal. La diferencia es que ahora se quiere legalizar debido a que hay muchos pacientes que han luchado con la ley para que se les haya realizado una sobredosis para morir tranquilo y dejar de sufrir. Y gracias a estos casos se ha dado a conocer este acto. La eutanasia libera a las personas de la cárcel que se tornan en sus vidas al adquirir alguna condición fatal. Y eso se me hizo muy poco. Sí, no se preocupe.
No sé si los otros integrantes del grupo quieren aportar con respecto a eso. Tenemos Krishna, Javier. Que sea tan complejo de entender como para hacer una introducción así como más larga, en realidad es como los argumentos quizás serían más profundos. Ujú. Pero ustedes me dicen que los argumentos los tenía Sí, Escobar, ¿no? aquí tenemos los 3 argumentos de la tarea que mandó cuando se la mandó a usted. Ah, ya, perfecto. Presentan eso entonces, Javier con Krishna. Sí. Pueden Yo, comenzar. ya, argumento número 1, la liberación del paciente. Espérate, espérense. Miss, es que yo Ujú. presentaba la conclusión, entonces ya no la vamos a presentar como para aportar el argumento. Efectivamente, o quiere presentar la conclusión, yo no tengo problema. ¿Qué es lo que más le acomoda? No, Krishna. mejor apoyo los argumentos con el Ya, Javi. perfecto. Hagamos eso. Ujú. Ya, Ya, Javi, tú empezáis. pueden comenzar. La liberación del paciente de todo dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional. Respaldo. Si el paciente está de acuerdo con realizar el proceso, no están violando los derechos de nadie, por lo tanto no deberían negárselo. Eh, Ya. Yo tengo que las probabilidades de sobrevivir a una enfermedad terminal son muy bajas. Además que hay un porcentaje de un colegio chileno que reveló que el 77% de los médicos chilenos estaban de acuerdo con este método, ya que es como un debate ciudadano. Entonces, es necesario muchas veces terminar con eso. Eso. Ujú. Sale. No necesariamente tiene impactos negativos en la sociedad. No se trata de que cualquiera puede entrar a un hospital y solicitar la muerte porque se encuentra triste o deprimido, sino que requiere de condiciones médicas muy específicas. Es cruel e inhumano negarle morir a alguien cuando su dolor sobrepasa su fuerza. Hay que contar con la opción y decisión del enfermo, ya que en definitiva es su vida la que está en juego. Así habrá que compartir con el paciente la información sobre su situación y respetarla. Perfecto. Esos son como lo que está escrito porque el Escobar debe tener como más Los profundidad. fundamentos. Exactamente. Sí. Ya, vamos a ver entonces qué es lo que sucede con esto. Ya, queridos, queda abierta la palabra para que puedan opinar con respecto al tema de la eutanasia para todos. Yo decía la contraargumentación, pero como no hay argumento en Ujú. contra, es difícil. ¿Queda abierta la palabra para el resto del curso? ¿No? ¿Qué dirían ustedes con respecto a el juramento hipocrático que hacen los doctores de preservar vidas, ¿cierto? ¿Iría en Que contra de ese depende, juramento? ¿Cómo funcionaría ahí? Es porque que como yo le nombré, son posibilidades demasiado bajas de sobrevivir. Ujú. Demasiado. Y además también se aplica cuando no conocen la enfermedad, entonces, ¿qué van a hacer? Sí, ¿Investigar? ¿Podría ser? es que además tampoco digamos que es como así, como decía uno de los argumentos, no es así como de que yo voy a decir, oh, me siento mal, voy al doctor a que me den la eutanasia, no sé, pues no. Se va a aplicar solamente en los casos en los que la enfermedad sea terminal, en los Extremo. que no es como que no sepan de la, de la enfermedad, sino que como que no se tenga mucho conocimiento, pero a nivel mundial. Como por ejemplo pasó en su momento con no sé, el cáncer o el VIH, que no se tenía conocimiento y simplemente eran enfermedades terminales que ahí quedaban. Y que si te daba VIH te morías y era ahí. Había uno de los argumentos que había planteado otro equipo en otro curso que había trabajado este tema, que tiene relación con lo que tú habías planteado. Que, bueno, encuentro que era una falacia lo que dijo, pero me hace sentido con respecto a lo que dice ahora. Porque tú mencionaste el cáncer y el SIDA, que son enfermedades que ahora sí tienen tratamiento, que obviamente en el caso del SIDA no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y que te permite vivir muchísimos años.
Pero el cáncer depende de la etapa en que esté. Exactamente, pero tiene tratamiento y Depende tiene mucho cura. también lo mismo del No SIDA. es, un, Si se no es O una sea, encuentra... es enfermedad. que si lo encontráis en las primeras etapas sí, pero si lo encontráis en fase No, 4, no cuando ya hay funciona así. metástasis, muerte. Exactamente, pero es una enfermedad que tiene tratamiento, a eso es lo que voy. Mientras que lo que se plantea acá es que si se autoriza, efectivamente, son enfermedades que no tienen cura, ¿verdad? Y que no se va a llegar a una solución. Me parece que esa es como no es la lógica, principalmente que busca la ciencia. Ahora, opinión personal, ahora sí. Yo creo que efectivamente en el caso de la eutanasia sí debe ser como un derecho, ¿ya? Un derecho donde efectivamente la gente tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Esto lo hemos conversado también en el caso del aborto, que en este caso es menos dañino que el aborto porque aquí están decidiendo sobre su propia vida, no sobre la vida de otro individuo. ¿Ya? Por lo tanto, no me parece que hayan como argumentos sólidos para estar en contra de la eutanasia, siendo que en este caso, en el caso que ustedes están debatiendo, es una decisión que va a tomar el paciente, porque distinto sería que fuera una decisión que va a tomar el médico, ¿ya? Ahí serían casos diferentes, porque ahí se podría prestar para otro tipo de situaciones, ¿ya? En este caso, donde sí decide la persona que está padeciendo la enfermedad, es diferente. Javier, usted iba a Eh, decir algo. sí, que también, igual yo tampoco venía así como en mente en serio y solamente a responder lo que me iban a decir, sino que igual yo venía como con posibles respuestas para poder prepararme, porque eso es lo que en realidad se hace con la contraargumentación. Ujú. Por ejemplo, si es que decían, ¿qué pasa si es que una de las enfermedades no permite al paciente como hablar o comunicarse, como en el ejemplo en el que esté en estado vegetal? Ya, ese es En un muy buen punto. Sí, en el cual él vaya a fallecer, o sea, él vaya a fallecer sí o sí en cualquier momento, pero Ujú. esté en estado vegetal y no pueda decidir sobre él, sobre la eutanasia, que cómo se aplicaría en esos casos. Por lo que estoy viendo, se le preguntaría a familiares, pero no solamente a un familiar, sino que a distintos familiares si es que se puede aplicar la eutanasia en ese caso. ¿Y qué pasaría de que uno de los familiares se haría responsable de firmar un documento que acredite de que toda la familia se puso de acuerdo en que se le aplicara la eutanasia a dicho paciente? Porque finalmente es como que estaría sufriendo, igual va a fallecer porque tampoco quizás si tiene el tratamiento adecuado, no se sabe tampoco, no tiene cura en realidad. Claro. O también, por ejemplo, otro de los argumentos que nosotros nos podrían como fortalecer sería como lo mismo del estado vegetal, pero, por ejemplo, en parte de nosotros, ¿qué pasaría si es que no sé, esta persona cayó en un hospital, en una clínica o cosas así, y la familia, y tengan que estar, no sé, le dicen, va a fallecer, pero en los próximos meses? Va a fallecer sí o sí, y es bastante improbable que pueda salir de eso. Eh, el hospital o la clínica en este caso lo que haría sería seguirle cobrando a la familia por esos meses en los que esa persona sí o sí va a tener un desenlace fatal. Claro, ahí Entonces, tenemos otro perjuicio para la familia, sí. ¿qué pasa si es que la familia no tiene como el sistema monetario como para Financiar. pagarle como esos meses que esa persona esté ahí y Ujú. finalmente va a fallecer? Entonces, es como eso. Perfecto. Me parece que es una muy buena postura. Lástima que no teníamos el grupo de contraargumentación para que pudieran rebatir. Ahora, la facilidad que tenía este debate era las características ya del tema, que estaba como bastante determinado. Otra cosa hubiese sido bastante más complejo el debate, si es que solamente habláramos acerca de em, la aprobación de la aplicación de la eutanasia con libre elección. Ahí sería más complejo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una ley que podría regir tanto para adultos como para niños, tanto personas con enfermedades terminales, como personas que no tienen enfermedades terminales. Acuérdense que hace un par de años atrás salió el caso de un adolescente, no recuerdo específicamente el país en este momento, pero
que tuvo un suicidio asistido, porque no le querían aplicar la eutanasia debido a que ella tenía depresión. Y los papás apoyaron este suicidio asistido, que consistió básicamente en que ella dejara de comer y dejara de tomar agua, ¿cierto? Y de esa manera falleció. Ella estuvo varios años pidiendo la eutanasia o una legislación con respecto a ese tema. Y claro, lo complejo que tenía el gobierno en ese momento o en ese contexto es que si aprobaban una ley como esa, finalmente estarían dándole la posibilidad a un adolescente que se quite la vida. Entonces es algo súper complejo porque yo me imagino que las personas que toman esta decisión tienen un peso importante sobre sus hombros. ¿Y para que los papás la apoyen? Sí, es que ella no recuerdo específicamente cuál era el detalle de su caso, pero al parecer había tenido problemas de abuso, entonces había sido tratada con psiquiatra, no se podía mejorar, tenía como ya una depresión endógena, era bastante complejo. Yo no sé si apoyaría esa decisión en el caso si fuera la mamá, pero hay que estar en los zapatos de los demás. Es una situación bastante compleja en ese sentido. Sí. Pero bueno, eso queridos, los felicito porque quisieron presentar de todas maneras, pese a que le faltaba un integrante de su grupo y que el otro equipo no quiso hacerlo. Esto era una actividad voluntaria, por lo tanto se agradece, por supuesto, su participación. Recomendaciones generales para los siguientes trabajos grupales, cuando sean con evaluación, por supuesto. Siempre traten de que todo el equipo domine bien el tema. ¿En qué sentido? De que si falta un estudiante, ustedes puedan llenar su espacio, podríamos decir, su vacío, ¿cierto? Puedan hacer lo que él tenía que hacer. Obviamente eso no significa que le va a quedar la nota, pero les sirve a ustedes para estar más preparados para una eventualidad como esa, ¿ya? Me parece que la presentación estuvo bastante bien. Obviamente hay que mejorar algunos aspectos de la oralidad, ¿cierto? Que alcanzamos a ver muy poquito. Bueno, Cristina no alcanzó a encender su cámara. Lía me parece que está bastante bien. Parte del nerviosismo, obviamente. Son algunas cosas que le pasaba que de repente se quedan como un poco pegados, podríamos decir, o realizaban bastantes pausas, pero eso es parte de los nerviosismos y uno lo entiende en este contexto, ¿ya? En el caso de Javier, tiene una presentación bastante fluida, Javier. Lo que sí tenemos que adecuarnos al contexto, tratar de presentar con más formalidad, ¿ya? Para que estemos obviamente en el nivel que estamos exigiendo. Ya, mis queridos, los felicito por su presentación. Javier. En el Dígame. caso de Escobar, no sé, pues, imaginemos que se quedó dormido, estuvo ocupado o algo así, él podría presentar la próxima clase de lenguaje como su presentación y por último nosotros lo apoyamos como Sí, en ciertas cosas. tendría que ser fuera del horario. Fuera del horario. Sí. Al final de la clase podría ser, ¿ya? Es como para avisarle, pues. Sí, no se preocupen, dígale eso. Ya, mis queridos, tienen obviamente sus décimas. No sé si tienen alguna duda con respecto al cierre del semestre.